Estamos muy contentos de poder compartir la palabra del Señor, de sus bendiciones, de la presencia de Dios. Y dice la Escritura que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su derecha, en su presencia. Qué maravilloso. Y como María, ese momento que Jesús va a su casa y María se sienta a los pies de Jesús a escuchar la palabra, a deleitarse, porque en la presencia del Señor hay gozo, hay vida, hay deleite. Y Marta estaba afanada, preocupada, tantas cosas. Y a veces nosotros venimos a la reunión o vamos a querer leer la palabra o orar de esa forma, afanados, preocupados, pensando en lo que tengo que hacer, en lo que me falta, en el problema, y así hacemos todo y no disfrutamos y no nos deleitamos en la presencia de Dios. Y es muy importante que nosotros aprendamos a descansar, como decía el Salmo, a encomendar nuestra vida al Señor, a encomendar a Él todos nuestros problemas, nuestras cargas, dificultades, confiar en Él porque Él hará. Bien, vamos a entrar en el mensaje de hoy, que es la segunda parte de lo que hablamos el domingo pasado. Pusimos como título ¿A quién oímos y a quién seguimos? Porque hemos hablado del cristianismo, que es ser cristianos, porque consideramos a veces el cristianismo una religión, una filosofía de vida, con ciertos parámetros en la vida. Consideramos el cristianismo podríamos decir, mi fuente de inspiración moral en la vida, porque muchos se consideran cristianos, pero no significa que sean seguidores de Cristo. No significa que sean aquellos que realmente oyen a Jesús y conocen a Jesús. Quiero leerles para empezar en Lucas, capítulo 4, verso 25 al 28. Jesús comienza allí su ministerio público. Está en Capernaum, la ciudad donde él nació, pero en Nazaret, donde él nació. Va a la sinagoga, y la ciudad de Nazaret está edificada sobre un monte. Para llegar a la ciudad hay que subir, y allí está todo lo que es Nazaret. Está la sinagoga, están las ruinas hoy todavía esta sinagoga en Nazaret, maravillosa, preciosa. Verso 25 dice: luego que él leyó el profeta Isaías, capítulo 61, él dice: esta palabra hoy se cumple delante de ustedes, haciendo él manifestación de que él era ese Mashiach, Mesías, el ungido, enviado. Entonces comienzan a haber un sinnúmero de discusiones, y él dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días del profeta Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y medio, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. O sea, no era del pueblo de Israel. Y verso 27, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sanado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Aquí lo que Jesús le está diciendo: no porque ustedes sean del pueblo de Israel, son seguidores del Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. No porque sean partes del pueblo de Israel,
y porque vengan a la sinagoga, porque participen en los Shabbat, en los días de reposo, porque lean la Torá en el día de reposo, participen de los rezos, participen de las actividades como judíos, como israelitas, significa que Dios esté con ustedes. Duro, porque él dijo, no había o sea, había muchas viudas en Israel para que puedan recibir al profeta Elías en el momento de la sequía, del hambre, y sin embargo Dios lo envió a una mujer viuda lejos de Israel. Y había muchos leprosos en el tiempo de Eliseo, pero sin embargo Naamán el sirio fue sanado y los demás no, porque era por fe. Por fe debemos seguir a Dios, por fe debemos oír a Dios, por fe nos acercamos a Él, y la fe, como lo vamos a ver ahora, significa mucho más de creer. Por lo tanto, nosotros podemos decir que no porque yo vaya a una congregación, participe de una iglesia, soy un cristiano. Porque Dios puede usar a alguien que no está dentro de la iglesia. A veces nos creemos que somos los únicos. Nos creemos que somos lo que Dios ama y Dios bendice y Dios tiene que hacer cosas gloriosas con nosotros porque somos nosotros cristianos y vamos y nos manifestamos como poderosos, como los únicos salvadores del planeta. Y no necesariamente es así. Hemos hablado la semana pasada que un cristiano es alguien que nace de nuevo. Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios y para entrar al reino de Dios. ¿Qué le quiso decir Jesús a Nicodemo? Nicodemo, tú puedes tener muchos títulos, puedes conocer la Torá, la Escritura, los profetas, los salmos, inclusive recitarlos de memoria. Puedes hacer 3 veces oraciones, en la mañana, en la tarde, en la noche, como estaban acostumbrados, participar de los sacrificios en el templo, llevar a hacer las ofrendas. Puedes hacer todo bien, pero de cierto te digo que no vas a ver y no vas a entrar al reino de Dios si no naces de nuevo. Eso habla de una entrega, primeramente de un arrepentimiento, que ese arrepentimiento en las Escrituras no es una emoción de dolor. Arrepentimiento es darse cuenta que estoy equivocado en mi caminar y debo volver mi corazón hacia Dios. Es lo que Jesús enseñó del Hijo Pródigo. Es alguien que se fue de la presencia de Dios, de la voluntad del Padre, de pertenecer a la casa del Padre y hoy estar lejos del Padre, lejos de Dios, lejos de la casa de Dios, lejos del reino de Dios, y es necesario darse cuenta primero, arrepentirse, que lo que hizo el Hijo Pródigo, y volver a casa. Eso es lo que significa el arrepentimiento. Jesús dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Por lo tanto, es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Es volver nuestro corazón hacia Dios, es rendir nuestras vidas a Él, es reconocer que estoy lejos de Dios, que el pecado me separó de Dios y que Jesucristo, el Señor, me ha reconciliado con Dios, tengo el perdón para volver a casa. Eso es lo primero. Y en ese arrepentimiento, en esa búsqueda de todo corazón, en ese acercamiento a Dios de corazón y rendir mi vida a Él, es cuando los ojos se me abren, es cuando la vida de Dios viene a morar en mí, como dice
Jeremías capítulo 31, Ezequiel capítulo 36, donde el Espíritu del Señor viene a mi vida, donde la palabra de Dios comienza a ser escrita en mi corazón, y es allí donde yo nazco de nuevo, a una nueva vida. Es necesario, no soy cristiano porque voy a una iglesia cristiana. Luego que yo nazco de nuevo, comienzo a ser parte del redil de las ovejas de Jesucristo, del buen pastor. Él ya habla de que Él conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a Él y oyen su voz. Por lo tanto, nos transformamos en seguidores de las palabras de Jesús. No es que yo voy a seguir a un hombre, no voy a seguir una religión, una filosofía de vida, yo voy a seguir al dador de la vida, voy a seguir al Señor de mi vida, voy a seguir al pastor de mi vida, voy a seguir al Dios de mi vida. Entonces yo reconozco la voz de mi pastor, reconozco la voz de Dios. ¿Por qué? Porque ya nací de nuevo. Nací por medio del Espíritu Santo y por medio de la palabra de Dios. Y ahí comienzo a caminar de acuerdo a la guía del pastor, que me va a decir, este es el camino, anda hacia la derecha, dobla hacia la izquierda, y yo voy oyendo la voz del pastor. ¿Por qué? Porque conozco la voz de Dios y le sigo porque le conozco. Y lo conozco como el Padre conoce al Hijo, a Jesucristo. O sea, ya estoy siendo uno con Él. Hay una unidad con Dios. No es que yo sigo por voluntad, por emoción, por esfuerzo, sino que ahora yo me transformo en uno con Él. Soy parte, soy miembro de Él. Por eso que Pablo decía, no miren las cosas de la tierra, no busquen las cosas de la tierra, no se apeguen a este mundo, porque vuestra vida está escondida en Cristo. Miren las cosas y busquen las cosas de arriba. Y luego hablamos de que como ovejas, como seguidores, también fuimos llamados a enseñar lo que Jesús enseñó, ¿no? La gran comisión. Vayan y hagan discípulos. ¿Qué es un discípulo? Es alguien que aprende de su maestro y sigue las enseñanzas de su maestro. Por lo tanto, él le dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. No podemos enseñar de acuerdo a mi opinión, no puedo enseñar de acuerdo a lo que a mí me parece que dice, sino tengo que enseñar de acuerdo a lo que realmente Jesús enseñó y dijo. Y no solo aprendemos de lo que Él habló, sino aprendemos de lo que Él ha hecho. Porque Él dijo, vayan, hagan, enseñen, y estas señales seguirán, y ustedes hagan lo que yo hice, y mayores obras que yo van a hacer. Porque yo ahora voy al Padre, voy a ser glorificado. Entonces esa fue como la introducción de ser un cristiano. Entonces si confesamos ser cristianos y seguidores de Jesús, la pregunta que yo me tengo que decir es, ¿por qué me comporto, por qué vivo como si no conociera a Cristo? ¿Por qué manifiesto en mi vida, en mis acciones, en mis pensamientos, aquellas cosas que Jesús no enseñó ni tampoco realizó? ¿Por qué oímos, si soy cristiano y un seguidor de Cristo, por qué oigo al extraño?
Cuando Jesús dijo que las ovejas no oyen la voz de los extraños, no los siguen, sino que huyen del extraño. ¿No? Recuerdo cuando éramos niños, no hable con extraños. Si hay una persona que quiere acercarse y hablar contigo, no lo escuches, sino sal corriendo, ¿no? Para cuidarnos de aquellos que tal vez venían con una mala intención. Bueno, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, pero no la de los extraños, sino que huyen. Pero ¿por qué entonces escuchamos al extraño, escuchamos las enseñanzas del extraño e incorporamos a nuestras vidas prácticas que Jesús no enseñó ni tampoco realizó? Eso es lo que yo me tengo que preguntar. Si soy un cristiano, seguidor de Jesús, nací de nuevo, soy parte de su redil, de su casa, de su edificio, de su cuerpo, de su pueblo, de su nación, ¿no? Todas similitudes de lo que significa ser un cristiano. Primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 3, vamos a leer del 6 al 12. Aquí nos aclara bastante Juan. Yo leo mucho Juan porque Juan revela quién es Jesús, el corazón de Jesús, la esencia de Jesús. Y en sus cartas también habla. Y no por casualidad, ni porque a veces nosotros creemos que por mucho que sabemos, Dios nos bendice o consideramos más que otros. Pero Juan era alguien que era pescador, era como Pedro, como Jacobo, era alguien que trabajaba, remendaba redes y todo, y fue un seguidor de Jesús, pero era el discípulo amado, el que se recostaba al pecho de Jesús. Juan era sensible a lo que transmitía Jesús, a lo que había en el corazón de Jesús. Por eso que él en su evangelio habla más profundamente de Jesús. Él narra cosas que otros evangelios no narran, y en sus cartas también es muy profundo. Y él dice, verso 6 del capítulo 3 de la primera carta de Juan, hasta el 12 vamos a leer. Todo aquel, miren las palabras que él utiliza, todo aquel que permanece en Jesús, todo aquel que permanece en Jesús, no peca. No peca. Todo aquel que peca, o sea, que comete pecado, no le ha visto ni le ha conocido. Jesús dice, las mías, mis ovejas, oyen mi voz, me conocen y me siguen. Aquí dice, el que comete pecado no ha visto a Jesús ni le ha conocido. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo como Jesús es justo. Lo que está diciendo, no se engañen. Si ustedes hacen las obras que Jesús hace, es porque ustedes son de Él. Porque si ustedes practican, hacen justicia, son justos porque Él es justo, como Él es justo. Verso 8, el que practica el pecado es del diablo. Duro, ¿no? Porque el diablo peca desde el principio. Por esto, o para esto, apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. O sea, que el diablo quedó destronado. Pero si tú practicas el pecado, sigues siendo
del diablo, dice él. Todo aquel que es nacido de Dios, aquí toma lo que es el nuevo nacimiento, nacimos de nuevo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí hago un paréntesis. El que nace de nuevo, el que recibe al Espíritu Santo, nace por el Espíritu de Dios, nace por la palabra de Dios, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque cuando uno va a cometer un pecado o cae en un pecado o comete un pecado, automáticamente la sensibilidad del Espíritu Santo, la voz de Dios en mi interior va a decir, esto está mal. Esto lo hiciste mal, no debes hacer esto. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Cuando uno está rendido a Él, hace que mi vida sea transformada y me libera de ese deseo y ese anhelo de pecar. Pero si yo digo, soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo oro, yo diezmo, yo ofrendo, yo participo en las reuniones, yo colaboro, yo canto, yo predico, yo enseño en mi casa, tengo reuniones en mi casa, yo enseño, pero sigue mintiendo, sigue robando en el trabajo, sigue maltratando a sus hijos, a su esposa, a su esposo, sigue aparentando, sigue viviendo para sí mismo, yo no sé si es un cristiano, porque dice el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, la semilla, la presencia, el gen, como lo queramos llamar, el nombre, pero es la presencia, el Espíritu Santo, la simiente de Dios, permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Porque el Espíritu Santo va a producir esa tristeza interna, esa angustia, pero no para muerte, no para depresión, es una tristeza, una angustia para arrepentimiento. Cometí un pecado, por lo tanto lo dejo. Y lo que debe ocurrir en mí, el que es nacido de Dios, cuando yo nazco de nuevo, no me atrae el pecado. No me atrae lo que antes me atraía, el deseo de pecar, el deseo de tomar, el deseo de drogarme, el deseo de ir con mujeres, el deseo de mentir, el deseo de hablar mal. No ocurre. Hay un cambio. Eso es un nuevo nacimiento. Si no nos transformamos, si no el cristianismo es una o otra más de entre todas las religiones. Que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro, que anda a hablar con el budista, que anda al monte tal a meditar, que no, que entra a esta religión que te va a ayudar. Los otros días estaba viendo cómo multitudes de gente va a Israel, a los que son los rabinos de la Kabbalah, el Kabbalah, que es una rama del judaísmo místico, y hacen meditaciones, y hacen cánticos, y hacen un sinnúmero de actividades, de cultos. Ay, me siento tan bien y esto me ayudó a saber quién soy y a descubrir mi propósito en la vida, y todo se centra en el ser humano, en mi propio corazón. Pero el cristianismo lo que nos dice es que debes morir y nacer de nuevo. Dejar tus deseos, dejar tus pensamientos, dejar tu vida, y eso es lo que no queremos. Queremos seguir siendo yo, pero tratando de seguir a Cristo a mi manera.
tratando de sentirme bien porque soy cristiano, pero yo sigo haciendo mi vida. No es así. Aquí dice, el que es nacido de Dios no peca. Y luego el verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Aquí ya habla de hijos. Soy hijos de Dios, pero también se manifiestan los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Miren lo profundo. No está diciendo, bueno, todos los que no van a la iglesia, los que no van a la congregación, los que no oran, los que no leen la Biblia, los que no participan en la reunión, el que no quiere colaborar. No, no, no. Acá dice el que no hace justicia y que no ama a su hermano. No es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Punto. No hay matices. El mensaje, el mandamiento de Jesucristo fue: ámense los unos a los otros. Pregunto, ¿yo amo a mi hermano? Entonces, ¿yo amo a la iglesia? ¿Yo amo a los redimidos? ¿Amo a la persona que está a mi lado, que ha nacido de nuevo, que tiene al Señor? ¿O estoy criticando, la estoy pelando, no me cae bien, no me gusta, qué se cree, juzgo, condeno, etcétera, etcétera, ¿no? Está mal, ay, bueno, por algo será. Seguro que le pasó esto porque anda en pecado, porque no ora, porque no viene a las reuniones. Así pensamos. Por lo tanto, si yo pienso así, aquí dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Por lo tanto, ¿de quién es? La respuesta la dice la Biblia. Y luego dice el verso 12: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras, las obras de Caín, eran malas y las de su hermano eran justas. O sea, el corazón no arrepentido, el corazón que no vuelve a Dios, el corazón que no es limpiado, el corazón que no nace de nuevo, que no es transformado, sigue siendo parte del diablo. Sigue siendo del maligno, como era Caín, que mató al hermano porque le tenía envidia, porque Dios lo bendecía, porque Dios lo escuchaba a Abel, porque Dios estaba con Abel. Entonces, ay, pero ¿qué? Y que aquí, y ahora Jesús fue mucho más profundo, porque aquel que llama fatuo, dijo Jesús, a su hermano, o sea, este es un ignorante, este es un tarado, este es un tonto, este que se cree, a su hermano, dice que es como un pecado, como si habría cometido un homicidio. O sea, haber matado como hizo Caín. Yo puedo matar a mi hermano con mis palabras, con mis gestos. No necesariamente lo tengo que disparar o matarlo de verdad. Pero tengamos cuidado, si decimos que somos del Señor y que amamos al Señor y estamos matando a mi hermano con mis palabras, con mis actitudes. No seamos como Caín, que era del maligno y mató a su hermano simplemente porque las obras de Abel eran justas, amaba a Dios, honraba a Dios, respetaba a Dios, pero las obras, el corazón que había en Caín era malo. Por lo tanto, Jesús dice:
por los frutos se conocerá el árbol. El fruto que yo doy habla de lo que hay en mi corazón, habla de la savia, de lo que corre dentro de mí. Entonces, si yo veo un árbol y hay una manzana, este es un manzano. Si yo veo un árbol que me está dando naranjas, este es un naranjo. Yo conozco al árbol por el fruto. Entonces, si yo doy frutos de justicia, si yo manifiesto la justicia, el amor, el perdón, la solidaridad, yo puedo ser amable, puedo ser alguien que perdona al que me hizo agravio, el cual oro por el que me injuria, oro para el que me persigue, no condeno, no maldigo, ayudo aún al que me maldijo, ayudo aún al que me ha rechazado cuando está en necesidad, cuando yo oro por mis hermanos, cuando yo presto ayuda al necesitado, no solamente que hablo la palabra de Dios, como un teólogo, como era Nicodemo, un maestro, un intérprete de la ley. ¡Wow! ¿Cuánto sabe Nicodemo? Y sin embargo, él no podía ver ni entrar en el reino de Dios porque era necesario nacer de nuevo. Nuestra vida antigua, que está viciada con pensamientos engañosos, deseo maligno, no debe reinar en nosotros. Aquí podemos ver que hay dos categorías: los que hacen las obras del diablo y el que hace las obras de Dios. Podemos estar siguiendo a un espíritu de error en vez de estar siguiendo la verdad. Y aquí tengamos cuidado. Primera de Juan, otra vez, la primera carta de Juan, capítulo 4, versos 6 y el verso 16 y 17. El verso 6 dice: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, ese nos va a oír. El que no es de Dios, no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Como diciendo, yo enseño la palabra, yo hago las obras de Dios, yo manifiesto el Espíritu de Dios. Y el que es de Dios me va a oír, va a entender, va a recibir la palabra, me va a oír. Así como yo, cuando alguien que es de Dios y habla y enseña y predica o hace obras, yo sé que es de Dios y eso me edifica, me enriquece. Pero el que no es de Dios me va a criticar, me va a juzgar, va a hablar mal de mí, que lo que yo enseño no es de Dios. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de error. Así como cuando yo escucho y oigo a alguien que no habla de parte de Dios y enseña lo que Jesús no enseñó, el espíritu me dice: no oigas, porque esto no viene de Dios. Es un espíritu de error. El pueblo de Israel tenía muchos profetas en la antigüedad. Había muchos profetas, pero de la gran mayoría de los profetas hablaban de su propio corazón y a través de un espíritu de error, de engaño, de mentira. Y el pueblo los oía. Pero cuando venía el verdadero profeta que hablaba de parte de Dios, lo querían apedrear, lo querían matar, lo querían meter preso. Así le pasó a Jeremías. Si usted lee en todo Jeremías, Jeremías le decía: van a ir a Babilonia esclavos
tomados cautivos por su pecado porque dejaron al Señor. ¿Qué decían los demás profetas? No, el Señor se va a manifestar, la gloria de Dios, el poder de Dios nos va a librar, seremos prosperados, seremos bendecidos. Dios está con nosotros. Y Jeremías decía, no, si ustedes quieren salvar su vida, váyanse con el rey Nabucodonosor, vayan a Babilonia, no se resistan porque si no van a morir. Todos le creyeron a los demás profetas y a Jeremías lo tiraron a una cisterna para que se calle. Entonces tengamos cuidado porque en este tiempo que vivimos hay muchos falsos maestros, muchos falsos cristianos engañadores que no quieren que oigamos la voz del pastor. Pero si somos de Dios, siempre vamos a entender, a saber y a conocer quién nos está hablando. Esto no es una interpretación que tengo que hacer un estudio del hebreo, del griego, del arameo para ver si es Dios que me habló o no me habló. No, no. El mismo espíritu, la misma simiente que Dios pone en mi corazón es la que me va a enseñar y decir, este es tu pastor quien te habla y este es un extraño, no lo oigas. Pero estamos tan acostumbrados a correr en la vida, a ocuparnos de nosotros mismos y de nuestros propios deseos personales, que ya no sabemos quién es el que nos está hablando. Versos 16, 17. Y nosotros, los que somos nacidos de Dios, hemos conocido. Esa palabra Juan siempre la habla. Hemos conocido, conocer. No está hablando de conocer un versículo, de saber dónde está y lo que dice. Está hablando de conocer, experimentar, vivenciar. Hemos conocido, experimentado, hemos vivido, sabemos realmente y creemos el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Es prácticamente lo que Jesús dijo. Mis ovejas me conocen como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Una unidad, pertenezco a Él, permanezco en Él y Dios en mí. Verso 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. O sea, ya no nos habla como un pueblo religioso, como un pueblo que tenemos que practicar ciertos cultos, ciertos rituales. Aquí está hablando de vida, está hablando de manifestar, de proclamar, pero también de hacer, de prácticas, de vida cotidiana, de todos los días. Así como Él es, así como Cristo es, así como Jesús es, así como Dios es, somos nosotros en este mundo. Eso para meditar. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18. Por tanto, nosotros, todos nosotros,
mirando, esto me gusta tanto este versículo, mirando a cara descubierta, o sea, sin careta, sin máscara, sin apariencia, mirando a cara descubierta como en un espejo, ¿no? Cuando yo voy al espejo en la mañana, al baño, y me miro a cara descubierta. No me pongo una máscara para aparecerme bueno o lindo, bien peinado, ¿no? Yo me pongo ahora una peluca, más pelo, flequillo, como era cuando era joven, que yo soplaba para arriba y el flequillo se me levantaba, aunque ustedes no lo crean. Entonces yo ahora me pongo y me miro al espejo, me pongo la cara un poquito más joven y digo, wow, ¿no? Es una máscara, es una apariencia. El espejo me va a decir, qué lindo que estás, Alberto, qué bueno, wow. Pero no estoy mirando al espejo a cara descubierta. Lo que está hablando aquí Pablo es que yo voy a estar viendo mi vida reflejada como en un espejo la gloria del Señor. Es como cuando yo voy al espejo y veo a cara descubierta, veo al Señor y me veo a mí. Veo a Jesús porque conozco a Jesús, porque oigo a Jesús, sé quién es Él. Entonces la palabra, las escrituras, como un espejo me reflejan la gloria del Señor. Y cuando yo veo eso, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y aquí tenemos el secreto o el ingrediente perfecto para entender lo que es ser un cristiano. Antes vivíamos con la máscara puesta, queriendo disfrazarnos de buenas personas, queriendo aparentar ser buenos, pero nuestro corazón reflejan lo malo. Nuestro corazón nos engaña, nuestro corazón nos dice qué lindo que estás, pero la palabra, el hecho de ver al Señor cuando leo el Evangelio, cuando me predican el Evangelio, me muestra lo malo que estoy, o lo feo que estoy, lo pelado que estoy, lo viejo que estoy, lo anciano que estoy, lo arrugado que estoy, lo pecaminoso, se refleja lo oscuro que hay en mi vida. Entonces yo tengo dos opciones ahí. Tapo el espejo y sigo mi vida engañado de que está todo bien. O cuando yo nazco de nuevo, cuando yo me arrepiento, cuando yo rindo mi corazón, busco a Dios de todo corazón, cuando ya mi deleite es el Señor, cuando yo disfruto y me gozo en la presencia de Dios, cuando la palabra del Señor es mi delicia, es mi alimento, es mi luz, es lo que aquí Pablo habla, el reflejo. Yo ahí, todos nosotros mirando a cara descubierta, ya sacamos la máscara, ya sé quién soy y veo ahora al Señor, veo sus enseñanzas, veo sus obras cuando leo la palabra, lo veo como en un espejo, veo la gloria de Cristo, veo la imagen del Señor. Allí soy transformado de gloria en gloria, en la misma imagen. Porque yo debo reflejar en el espejo a Cristo. Debo ver en el espejo a Cristo
Y esto es la obra. Soy transformado de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Si yo no veo a Cristo, si yo no soy transformado, si yo no soy regenerado, si yo no veo en mi vida un cambio, una transformación a la imagen de Cristo, entonces me estoy engañando a mí mismo. Por eso que un cristiano no es alguien que va a la iglesia, no es alguien que participa, que colabora, que pertenece a una u otra religión cristiana. Un cristiano es aquel que nació de nuevo, que murió a la vieja manera de vivir y nació a la imagen del Dios invisible. La imagen, la semejanza de Dios, porque como Él es, ahora soy yo aquí en la tierra, por la transformación que Dios realiza en mi vida por el Espíritu Santo, por la simiente de Dios. Por eso es que la simiente, la obra, la transformación del Espíritu Santo no me lleva a pecar, no me lleva a cometer los mismos errores, los mismos pecados de siempre, sino lo que me lleva es a la santidad, es a la pureza, es ser como Él, es deleitarme como Él. Y esto no es como muchas veces escuchamos, esto no es ser santulones, esto no es ser religiosos, fanáticos, esto no es un apasionado por la religión, no. Es una obra sobrenatural que se produce en mi interior y el interior se refleja en lo exterior. Eso es el cristiano, eso es ser alguien seguidor de Jesús. Es enseñar, es hablar, es hacer como Él hace. Es conocerlo. Yo conozco el amor de Dios, conozco a Jesús y yo lo imito, y yo lo copio, y yo hago lo que Él hace. Y el Espíritu Santo me transforma porque yo veo en un espejo que no es un espejo real, ¿no? Pero es un espejo del Espíritu Santo donde me muestra a Cristo, porque ahora yo conozco a mi pastor, yo conozco al Señor, yo conozco a Jesús, lo veo, pertenezco a Él, permanezco en Él, y el Espíritu Santo, como en un espejo, veo la gloria del Señor, y por esa gloria yo soy transformado en la misma gloria. Es como cuando yo tengo que hacer una obra, ya sea en arcilla, o sea en bronce, y tengo un modelo, y yo tengo que ir transformando esta pieza de madera, de bronce, de cobre, de acero, o de como sea. Yo copio la obra, el modelo. Entonces aquí yo tengo que ver el modelo, y el modelo es Jesús. Si yo no me parezco a Él, estoy caminando otro camino. Romanos capítulo 13, para terminar. Romanos capítulo 13, verso 12 al 14, dice: la noche está avanzada y se acerca el día. O sea, se acerca el día de nuestra redención, se acerca el día de la aparición de nuestro Señor. Por lo tanto, dice: desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿No? Es un poquito lo que habla en Corintios. Despojémonos, ya desechemos las obras malas de la oscuridad de las tinieblas y vistámonos de las obras de Dios. Andemos, verso 13, como de día, honestamente, seamos honestos,
no en glotonerías, como éramos antes, donde queríamos de todo, la ambición, el querer llenarnos de cosas materiales, no en borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas ni envidia, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Vistámonos de Jesucristo y no proveamos para los deseos de la carne. Si yo esto lo tomo en lo natural, voy a ser una persona que me voy a esforzar, que me voy a castigar, que voy a querer matar la carne con mis fuerzas, con mis emociones, como hacen muchas religiones, que se castigan, se pegan, hacen sacrificios. Pero el sacrificio ya fue hecho. El castigo ya fue hecho. La maldad ya ha sido condenada. El diablo haya sido vencido. Lo que nos ofrece el Señor es una nueva vida por medio de Él, por lo que Él ya ha hecho. ¿Qué tengo que hacer yo? Es rendirme a Él, rendir mi corazón, entregar mi vida, mis pensamientos, decir, yo no quiero esto para mí. Yo quiero a Cristo en mí. Yo quiero a Jesús, quien es el verdadero hombre. Quien es el verdadero hombre. Con plenitud de vida. Con gozo. Con alegría. Con luz. Con entendimiento. Con conocimiento. Con sabiduría. Con la inteligencia que viene del Espíritu de Dios, porque somos de Él, fuimos creados para Él. No somos cristianos a nuestra propia expensa. No somos cristianos que debo rebuscármela y esforzarme y hacer un montón de cosas para llegar a ser como Él. Ese es un error, ese es un espíritu de error. Cristianismo es nacer de nuevo, y eso lo hace el Espíritu, nacido del agua y del Espíritu. Es cuando yo hago arrepentimiento en mi corazón, me vuelvo a Él. Padre, vuelvo a ti. Amado Dios, vuelvo mi corazón a ti. Yo reconozco mi pecado, mi separación. Me fui, me alejé, pero hoy vuelvo a ti de mi corazón. Ayúdame, haz de mi vida un nuevo hombre. Derrama de tu espíritu sobre mí. Yo te creo, yo creo que ya fui perdonado, ya fui recibido por medio de Cristo, ya fui pagada mi deuda, fue pagado mi pecado, ya se hizo justicia. Por lo tanto, yo ahora entrego mi vida y quiero seguirte, quiero conocerte. Es allí donde yo comienzo a amar la palabra, porque yo pregunto, yo me hago siempre la pregunta, ¿cuál es mi mayor deseo en la vida? ¿Cuál es mi mayor gozo en la vida? ¿Cuál es aquella cosa que me hace sentir pleno en la vida? ¿Es el trabajo? ¿Es el tener dinero? ¿Es la marca de una ropa, de una prenda? ¿Es mi casa? ¿Es mi hogar? ¿Es mi familia? ¿Son mis hijos, mi esposa, mi esposo, el auto, el barrio, el país? ¿Qué me hace sentir pleno? ¿Qué me hace sentir vivo?
¿Qué es lo que busca mi corazón? Entonces, aquellos que hemos nacido de Dios, que la simiente de Dios vive en nosotros, no puede otra cosa que llevarnos siempre hacia Él, en gozarnos, en alegrarnos, en vivir para Él. No es que dejemos de trabajar, no es que dejemos de amar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, que disfrutemos el hogar, la casa, el auto, lo que tengamos, pero ya no es la fuente de nuestra alegría, ya las cosas materiales no es la fuente de nuestro gozo. Yo era aficionado a la astronomía, yo puse todo mi dinero que ganaba, bueno, 14 años no ganaba mucho dinero, pero me iba, cortaba césped, me iba caminando al colegio para ahorrarme la micro, el colectivo, y todo eso yo puse todo mi dinero en la astronomía, investigaciones, trabajo, pasaba la noche. Me llegaba a las 8 de la mañana a mi casa y después tenía que ir al colegio a estudiar. Y era una pasión, era algo que disfrutaba como otros, que éramos un grupo grande. Salíamos en la televisión, nos entrevistaban, teníamos congresos de astronomía, trabajábamos con astrónomos de otros países y era una pasión. Y yo era un cristiano. Hasta que yo llegaba a la cama, me acostaba y la voz del pastor me decía: ¿a quién amas más? ¿Dónde pasas más tiempo? ¿A qué le dedicas más tiempo? Y había algo en mi corazón que no era una condena, no era un dedo amenazador, era una voz de amor, cálida, de cariño, de afecto, suave, como cuando Jesús le preguntaba a Pedro: Pedro, ¿me amas? Entonces llegó un punto que no fue que yo me esforcé, que yo dije: ay, no, tengo que sacar esto de mi corazón, de alguna forma. No, yo no luché con eso. Yo empecé a buscar más de Dios, empecé a tener más tiempo con Él, a orar, a amarlo, a leer su palabra. Y claro, yo me iba al observatorio y antes era 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, estábamos ahí sacando fotos, revelando, haciendo informes y wow, era una pasión. Ya eran las 12 de la noche y ya me quería ir a mi casa. Ya después no quería ir. Y no es que Dios me dijo: no vaya, no hagas, no estudies, no hagas esto. No. Fue algo que pasó, que yo disfruté. Todo ese enfoque que yo tenía en la astronomía se enfocó con el Señor. Y la pasión, el amor, el fuego, el deseo por el Señor superó todo lo demás. Entonces yo disfrutaba todo el trabajo, el salir, el venir por el Señor. Y Dios es así. La simiente, el Espíritu de Dios nos va a guiar hacia Él. No nos va a guiar hacia otra cosa. No nos va a guiar a trabajar 24 horas al día. No nos va a guiar a poner toda nuestra vida en un emprendimiento, toda nuestra vida en una persona. Ay, si me falta esta persona, no sé qué voy a hacer de mi vida. No. Eso no significa que yo no ame al prójimo, que yo no viva para el otro, que yo no dé, que yo ayude, que yo ame, que yo disfrute a mis hijos, pase tiempo con ellos. Pero cuando el Espíritu de Dios me refleja a Cristo, todo lo que yo haga, por eso Pablo decía: todo lo que hagan, háganlo para Él, porque todo lo que yo voy a hacer va a ser manifestarlo a Él. Entonces yo voy a amar a mi familia como Él ama
la familia. Yo voy a amar a mis hijos como Él ama a sus hijos. Yo voy a amar a mi esposa como Él ama a su esposa. Yo voy a amar al prójimo como Él ama a su prójimo, a sus seres, a sus hijos, a sus criaturas. Entonces ahí tenemos que nosotros enfocarnos en conocerle a Él, en amarlo a Él, en llenarnos de Él, apasionarnos por Él, el gozarnos con Él, el disfrutar, el deleitarnos en su presencia. Ya no es un fastidio ir a una reunión, ya no es un fastidio orar, ya no es un fastidio cantarle a Él, ya no es un fastidio leer la palabra, que no la entiendo, que estoy cansado, que no sé qué, que leo y me duermo, que no la entiendo, que no sé cuánto, que no tengo ganas de leer. No, 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 no. No, entendamos, iglesia, que si yo estoy con Él, unido a Él, soy uno con Él, le conozco, lo que más me va a llevar el Espíritu es a estar cada día más en su gloria. Por eso que soy transformado de gloria en gloria. Es su imagen, es su semejanza, es su poder, es su presencia la que envuelve, la que me llena. En eso tengo que trabajar, en eso debo enfocarme. Todo lo demás, el Señor lo va a ir quitando, lo va a ir matando en mi vida. Ya no anhelo esto, ya no me llama la atención en esto, ya no me... Tantas cosas que Dios ha quitado de mi vida, que para mí eran cosas buenas. No había un corazón malo lo que hacía, pero Dios lo fue quitando porque Dios fue llenándome de Él. Y yo no me transformé en un fanático, no me transformé en un religioso. Lo que me estoy transformando y sigo, como Pablo decía, todavía no llegué, no terminé, Dios no terminó en mi vida, pero sí me estoy transformando en Él. Como Él es, así debo ser yo en este mundo. Amar, perdonar, hacer sus obras y, por supuesto, manifestar su poder. Lo que hizo en la cruz, la victoria, se debe manifestar en mi vida. Ya no peco. Y si peco, tengo abogado, porque el que no peca dice que es un mentiroso, pero ya no practico el pecado. Me puedo equivocar, puedo errar, pero ya el Espíritu Santo me va limpiando, me va transformando para ser como Él. Vamos a orar. Este es un mensaje maravilloso. Tal vez tenga que seguir hablando el próximo domingo ya presencial, pero que esto podamos entender que es un cristiano realmente. El cristianismo, lo que Jesús, lo que el Cristo nos enseñó, para que nosotros sigamos sus pisadas. Vamos a orar. Padre bueno, tan lindo, tan maravilloso, tan hermoso es poder compartir tu palabra, es sentir tu presencia, el saber que tú estás con nosotros, que nos guías, que nos enseñas, que diriges, que enderezas nuestros pasos, nuestro camino. Señor, podemos venir ante tu presencia confiadamente, libres. Poder llegar a ti, Señor, con fe, con confianza, rindiendo nuestro corazón, entendiendo de que tú ya has perdonado nuestros pecados, ya has juzgado nuestras faltas y hemos sido aceptados como hijos tuyos. Gracias por esta salvación tan grande. Señor, queremos que nuestra vida, nuestro corazón sean cambiados, sean transformados de gloria en gloria, viendo a Jesús por medio de un espejo que tú nos muestras en tu palabra y por tu Espíritu Santo, nos muestras a Cristo, nos muestras a Jesús y poder vestirnos de Él, desechando las obras de las tinieblas
y haciendo obras justas como tú eres justo. Señor, mirándote a ti, mirando hacia arriba, porque nuestra vida ahora está escondida en Dios, poniendo nuestra mirada en Jesucristo, quien es el autor y consumador, el que comienza y termina nuestra fe. Señor, permanecer en ti, permanecer en tu amor y vivir de esa forma, revestidos del nuevo hombre que es creado no de acuerdo a mi opinión, no de acuerdo a lo que a mí me parece, no de acuerdo a lo que me enseñan los hombres o el sistema, sino de acuerdo a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo, que me enseña la palabra, que me enseña el Espíritu Santo, que me enseña Jesucristo, porque así como Él es, yo soy en este mundo. Señor, me entrego a ti en este día. Rindo mi pensamiento y mi corazón a ti, porque te amo. Quiero ser lleno de tu amor, lleno del Espíritu Santo, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu derecha, Señor, y quiero disfrutar y gozarme en ti. Padre, gracias por estar aquí, por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu palabra, Señor. Líbranos del error, líbranos del espíritu de error y llénanos, Señor, de ti. Tan hermoso, tan maravilloso poder ser parte de tu iglesia, de tu casa, de tu cuerpo, ser ovejas de tu redil. El oír tu voz, el seguirte, el conocerte, el sentirme uno contigo, Señor. Tan maravilloso es poder ser uno con mis hermanos, ser uno en el cuerpo, miembros los unos de los otros, unidos en amor, en el vínculo de la paz. Señor, tan hermoso, tan lindo, como decía David, cuán hermoso es ver a los hermanos juntos, unidos, yendo a la casa del Señor. Padre, ayúdanos a edificar tu iglesia, a edificar tu cuerpo, a edificar nuestras vidas con estos ingredientes maravillosos que tú has puesto en nuestro corazón. Que tú gobiernes nuestras vidas, que tú te enseñorees de nosotros y que podamos ir día a día despojándonos del viejo hombre y revistiéndonos del nuevo. Te amamos, Señor, te exaltamos en este día, adoramos tu nombre, el cual es grande y poderoso. Gracias, Señor. Muchas gracias. Recibimos en esta hora tu toque. Pon tu mano sobre cada uno de nosotros. Llénanos de tu Espíritu Santo y echa fuera toda obra de las tinieblas. En el nombre de Jesús. Reprende y reprendemos nosotros como hijos tuyos todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de depresión, todo espíritu de tristeza, todo espíritu de amargura en el nombre de Jesús, y que toda enfermedad y toda dolencia deje nuestras vidas en esta hora en el nombre de Jesús, porque hemos sido creados, renovados, transformados, vivificados por tu Espíritu, Señor. Gracias recibimos ahora de ti en el nombre precioso de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor, Él es maravilloso. Me dan ganas de aplaudir por el amor, el favor del Señor, la bondad de nuestro Dios, tener su vida en nosotros, el experimentar la vida del Señor. Eso es ser cristianos. Nuevas criaturas, nuevas personas, llenos de Él, y para eso
debemos ocuparnos en lo eterno, de estar con Él, vivir con Él, conocerlo, oír su voz, seguir su voz, enseñar lo que Él enseñó, tener un corazón rendido a Él, entregado a Él, y dejar que Él obre en nosotros su obra maravillosa que nos llena de vida y vida en abundancia. Disfrutemos del Señor. En lo que hagamos, disfrutemos que Él está con nosotros y Él enderezará nuestro camino y nos guiará a toda verdad.